Todavía no. Ahora, ya estamos. Ok, muy buenas tardes. Les saluda Alex León desde México. Saludo para todos los que se van a ir conectando ahí. Saludo para los que lo van a ver más adelante, más tardecita, en la comodidad de su hogar. En esta tarde me complace presentarles un nuevo debate aquí en el canal Apologética de tu Fe, canal neutral, donde diferentes posturas defienden sus creencias aquí sin prejuicio. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde es el que pueden ver ahí en el banner de abajo en sus pantallas. El tema es el bautismo por los muertos es bíblico. Ese es el tema que pues, se va a llevar a cabo en esta tarde y para ello me acompañan dos amigos aquí. Tenemos aquí a Santiago Lázaro desde Guadalajara, España, que él va a estar defendiendo la postura de que sí, de que uno se puede bautizar por los muertos y desde Venezuela está el señor Luis Alfinger, que él va a estar negando esta postura, él va a estar pues negando de que sea bíblico esta postura, esta práctica, ¿no? Bueno, ya habiéndolos presentado yo, vamos ahora a que ellos se presenten con sus propias palabras. Vámonos con Santiago Lázaro hasta España. Un saludo, Santiago, a ti y tu familia. Adelante, un minuto para presentarte. Pues hola, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes en Hispanoamérica, un abrazo fraternal para todos y un abrazo muy sincero para todos los que estén viendo esto en directo o los que lo vean después grabado. Como he dicho, mi nombre es Santiago Lázaro, soy de España, nacido en Valencia, vivo ahora en Guadalajara, España, y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y voy a defender la postura de que el bautismo por los muertos es una doctrina bíblica que se practicó en el primer siglo y que luego se perdió, pero que está en la Biblia y podemos encontrarla y podemos identificarlo como una práctica común del primer siglo de la Iglesia. Muchas gracias. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Ahora vámonos hasta Venezuela con el chamo, con el amigo Luis Alfinger. Adelante, Luis. Igual tienes un minuto para tu presentación. No, buenas tardes, tengan todos bendiciones a todos aquellos que vayan a ver este video. Bueno, en esta tarde creo que es un diálogo. No vengo muy preparado a debatir. Mayormente es un diálogo que vamos a tener y esperemos que sea de bendición para todos los oyentes. Saludos desde Venezuela. Bueno, mi nombre es Luis Zambrano Alfinger y sin más que decir, bueno, ya preparado, pues creo que comienzo yo, si no me equivoco. No, dijimos que empezaba yo esta vez. Me dijiste que empezaba yo esta vez, que la otra vez empezaste tú. Ah, gracias, gracias. Así pero como quieras, ¿eh? Así te escucho. Yo no tengo problema. No, empieza. Yo empiezo, no hay problema. Se acabas tú. Muy bien. Tranquilo. Muy bien, bueno, el formato que me mandaron fueron que van a tener 3 tiempos de 10 minutos cada quien, pero esto va a ser intercalado. Así que los primeros 10 minutos de Santiago Lázaro van a empezar. ¿Quieres que te avise cuando te falte un minuto o cuando te falten 2 minutos? No, no hace falta. Yo me tengo aquí mi cronómetro. Ok, perfecto. No hay problema, yo acabo a tiempo. En cuanto comiences a hablar, yo corro acá tu tiempo también para... De acuerdo, muy bien. Ok, apago mi micrófono, ya. Vale, de acuerdo. Pues bueno, empezamos ya. Como decía en mi presentación, la doctrina y la práctica del bautismo por los muertos es algo que era común en el primer siglo de la Iglesia cristiana. Lo que pasa que, por desgracia, se ha perdido en siglos de cambios y de diferencias con la Iglesia primitiva de Cristo. Y en mis 3 tiempos voy a intentar explicar primero los antecedentes del por qué, segundo la parte espiritual y doctrinal del bautismo por los muertos y tercero una pequeña conclusión de lo que significa para nosotros y el propósito que tiene. Empezando, tendríamos que hablar de por qué nos bautizamos por los muertos, por qué esa práctica. Básicamente porque millones y millones y millones, quizás la inmensa mayoría de la población que ha vivido en esta tierra desde Adán hasta nuestros días, no ha conocido a Cristo. O si lo ha conocido de una manera a veces un poco distorsionada de la realidad. Y por lo tanto muchos han muerto sin conocerlo o ni siquiera sin haber recibido las ordenanzas que Jesucristo nos enseñó que teníamos que recibir a través de su evangelio. Ya que el bautismo es una parte esencial de nuestro camino a la salvación. El bautismo nos enseñó Jesucristo que era la puerta por la cual entrábamos a su reino y era una base fundamental para entrar en su gloria celestial.
En Juan 3, del 3 al 5, Jesucristo habla con Nicodemo y le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Más claro que las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo creo que no están en ningún otro lado. El bautismo es esencial y dice que tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, desde el bautismo de agua y del bautismo de fuego del Espíritu Santo que se recibe por imposición de manos, que a veces nos olvidamos de este, pero es tan importante como el de agua, por inmersión. Pues ese bautismo es necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, necesitamos recibir ese bautismo y tenemos que recibirlo todos para poder entrar en su presencia. También cuando el Señor nos da la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, le dice a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, se necesita creer en Cristo y recibir la ordenanza del bautismo para obtener la salvación. No podemos obtener la salvación sin ese principio salvífico que es el bautismo. Ahora bien, el bautismo es necesario, pero se tiene que hacer de forma correcta. Para mí hay 4 puntos importantes a considerar dentro del bautismo. Primero, que se debe hacer por medio de la autoridad de Dios, es decir, que el que bautiza tiene que ser ordenado por Dios, es decir, tiene que tener el sacerdocio de Dios y la autoridad de Dios, como recibieron los apóstoles que bautizaban después de haber sido ordenados por Jesucristo mismo. Segundo punto es que el que se bautiza tiene que tener la edad suficiente para poder arrepentirse, conocer el Evangelio y creer en él. Ya que nos dice que el bautismo es nacer de nuevo, es imposible que a un bebé recién nacido que acaba de nacer se vuelva a nacer de nuevo. Es incongruente en sí mismo nacer de nuevo un bebecito que acaba de nacer, ¿no? Por lo tanto, el bautismo tiene que ser una persona ya, o un niño adulto, mayorcito, o una persona adulta que pueda comprender lo que significa seguir a Cristo y lo que es la fe y lo que es el principio de salvación. El tercer punto sería la forma correcta. Bautizar significa sumergir, etimológicamente hablando, no hay otra acepción. Por lo tanto, se tiene que hacer por inmersión. Cualquier otra manera, pues no sería válido. Y el cuarto, el formato correcto. Cristo nos dijo que bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese bautismo hecho por la persona con autoridad, en la edad adecuada, de la forma correcta y con la fórmula correcta, serían los pasos para hacer un bautismo que sea válido. Por lo tanto, fijaros cuántas personas no han conocido a Cristo o han sido bautizados sin alguno de estos principios. Por lo tanto, su bautismo no ha sido válido y tienen que bautizarse de nuevo. Por lo tanto, como todos necesitamos en algún momento recibir esta ordenanza, conocer a Cristo, conocer su Evangelio y recibir el bautismo tanto en agua como el de fuego por imposición de manos, para poder entrar en el reino de los cielos, es importante que todos lo recibamos. Pero como hay muchísimas personas que murieron sin recibirlo, pues tenemos que administrarlos de alguna manera por aquellos que ya no están con nosotros en la vida terrenal. Y entonces vendría la segunda pregunta, ¿dónde están los muertos? Porque si nos bautizamos por ellos es porque tienen que estar en algún sitio haciendo alguna cosa para poder recibir ese bautismo. El bautismo por los muertos es un bautismo vicario, significa que una persona viva en la tierra con un cuerpo físico se bautiza por una persona que está en el mundo de los espíritus, que su cuerpo ha quedado en la tierra sepultado, pero su espíritu que vive y está en el mundo de los espíritus puede recibir vicariamente esa ordenanza a su favor. Por eso nos bautizamos por los muertos, porque tomamos su lugar y vicariamente nos bautizamos en su nombre. Y estas personas en el mundo de los espíritus pueden aceptarlo o rechazarlo. Esto nos lo explica muy bien la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Ambos mueren y van al mundo de los espíritus. Uno va al paraíso, está en la gloria de Dios porque ha hecho lo correcto, y otro va a un lago de tormento simbólico que representa lo que llamamos la prisión espiritual. Entonces vemos que los muertos siguen vivientes, son conscientes, hablan entre ellos, interactúan, y uno está en paz y otro está en sufrimiento, pero ambos siguen vivos. En Lucas 23, 40-43, también, en el episodio que Cristo está crucificado y el ladrón está a su lado, cuando muestra arrepentimiento, Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si vamos a Juan 20, 16-17, cuando Cristo se le aparece ya resucitado a María Magdalena, le dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Por lo tanto, vemos que ese lugar, ese paraíso donde van los espíritus de las personas que fallecen en esta tierra, no es el reino de Dios todavía, sino es un lugar intermedio, que es lo que llamamos el mundo de los espíritus, el que se representa en la parábola del rico y Lázaro, lugar de paz para los justos y un lugar de tormento, remordimiento y arrepentimiento para los que no guardaron los mandamientos. Y a esos son a los que se les predica el Evangelio, y sobre esos son los que se administran las ordenanzas bautismales para que puedan recibirlas
y puedan entrar en el reino del Señor. Porque ahora veremos que en el mundo de los espíritus se les predica el Evangelio, se les enseña la forma correcta y lo único que les falta es un cuerpo para bautizarse. Por lo tanto, necesitan que nosotros, vicariamente en esta tierra, hagamos esa ordenanza por ella. Por lo tanto, para mí queda muy claro que los muertos que están vivos son conscientes y están en un lugar que llamamos o paraíso o prisión espiritual, que generalmente se llama el mundo de los espíritus, y que como tienen que recibir estas ordenanzas, pues tienen que esperar que alguien en este mundo se bautice por ellos. Por eso los santos de la Iglesia, los miembros de la Iglesia del primer siglo, se bautizaban por los muertos, como nos explica Pedro y Pablo, que lo veremos en el segundo bloque, y veremos cómo ellos explican precisamente estas ordenanzas de forma para mí bastante clara, para otros no tan claro, lógicamente, pero bueno, para mí están suficientemente claras en la Biblia, aunque esta es una doctrina que recibimos por revelación, por medio de un profeta en estos últimos días, cuando se restauró el Evangelio en el siglo XIX, que también lo intentaré explicar un poquito al final. Y estas ordenanzas, lógicamente, son parte esencial del Evangelio de Cristo. Y esto lo intentaré explicar después. Para que no quede ninguna duda, además de que esto que digo es cierto, voy a tomar el pasaje más importante que todos conocemos del bautismo por los muertos, que es 1 Corintios 15, 29. En la Biblia católica está la Nácar Colunga, está un poquito viejita, pero es mi primera Biblia, una Biblia católica, Nácar Colunga. Saben que los católicos explican bien todas sus escrituras porque su magisterio les conmina que no interpreten privadamente las escrituras. Entonces, en el comentario de 1 Corintios 15, 29, la parte de atrás, la parte de abajo, perdón, en esta y en otra que tengo también dice más o menos lo mismo. Aquí el magisterio de la Iglesia Católica dice: este es un texto oscuro y diversamente interpretado. Los corintios se bautizaban por los muertos que no lo habían sido, esperando, al parecer, hacerlos participantes de las esperanzas cristianas resumidas en la resurrección gloriosa. Esta sentencia parece ser la más razonable. Así, los catecúmenos de Corinto, al recibir el bautismo, miraban a ofrecer también con él su sufragio a favor de los muertos, para que, purificados de sus pecados, pudieran alcanzar la resurrección gloriosa. Por lo tanto, vemos que los propios católicos, que podremos diferir de ellos en muchas cosas, lo que no les quitaremos es su inteligencia y su sabiduría. Aquí mismo reconocen en la interpretación de este pasaje de que los primeros miembros de la Iglesia se bautizaban por los muertos y lo hacían en sufragio por las almas de aquellos que no lo habían recibido, como una purificación. O sea que en este sentido es algo histórico, no es un invento del siglo XIX, de la restauración del Evangelio, sino que es una práctica del primer siglo, refrendada además por los historiadores católicos, que refrendan esta doctrina como una doctrina que se practicaba, que no es algo simbólico, que muchos interpretan en 1 Corintios 15, 29 como simbólico, sino que era algo real e histórico. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. Terminaste en 9 minutos con 50 segundos. Muy bien, vamos ahora a dar paso a los primeros 10 minutos. No sé si esto ya es refutación o solamente exposición. Eso es lo que no me explicaron. Exposición. Ok, tu micrófono está apagado al fin. Voy a exponer. Ahora sí se escucha. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, tiempo. Bueno, voy directamente al grano, como siempre. Después voy a lo que él argumentó ahorita estos 10 minutos, porque fue bastante interesante, ¿verdad? Cada día se aprende más, en el sentido de que yo no conocía este tipo de interpretación. El bautismo de los muertos se encuentra solamente en 1 Corintios 15, 29. Comienzo con las reglas de interpretación, que es la hermenéutica. O sea, la hermenéutica son reglas de interpretación. Cuando vamos a las reglas de interpretación, tenemos que tomar en cuenta varios puntos. El género argumentativo se basa en varios puntos. Seamos coherentes, por ejemplo, en esto, en lo que es el punto histórico, en lo que es el punto contextual, literario, de lo que viene hablando, y la gramática, que no hace falta profundizar, pero allí Pablo no está afirmando. En el versículo 29 de 1 Corintios 15, él no está afirmando. Entonces, él está preguntando. Los muertos sí resucitan, es el tema allí. El tema allí desde el capítulo 15, 1 al 19.
Históricamente, Pablo está argumentando es el punto de que sí hay resurrección de muertos, de que sí existe resurrección de muertos. Entonces comienza Pablo en su argumento hablando sobre Cristo resucitó. Luego él habla de Cefas, de Pedro. Él habla de las mujeres también, que vieron a Jesucristo resucitado. Él habla de los 12 apóstoles. Él habla de los 500 hermanos. Él habla de Jacobo, medio hermano de Jesús, que no creía en Jesucristo y que también lo vio. Él habla de todos los que vieron a Jesucristo resucitado y se coloca él mismo como un abortismo. O sea, que él también vio a Jesucristo después de la resurrección. Cristo no ha resucitado, es el tema, o se ha resucitado, del capítulo 15 de 1 Corintios. La predicación es enfática a favor de los testigos de la resurrección. Ese tema se lleva siempre, es muy largo, sobre este tema es lo que se basa en realidad nuestra fe. Porque si Cristo no ha resucitado, en vano es nuestra predicación. O sea, ¿para qué predicamos si Cristo no ha resucitado? Entonces, él habla de Adán y habla de Cristo. Nos importa más el punto de vista que da sobre Cristo. Sobre Cristo, él dice, porque él es la resurrección. Juan 11, cuando él lo dice, somos vivificados, o sea, cuerpo glorificado, cuerpo vivificado. Estoy hablando en escatología, en el tiempo futuro, en la resurrección. Cristo es la primicia, también lo dice él. Los que son de Cristo son los que van a ser resucitados. Y esto es en su venida. ¿Por qué? Porque de eso trata el capítulo. Vuelvo y repito, para poder hacer una doctrina, se tiene que tener en cuenta que este versículo debería de repetirse paralelamente en cartas de Pablo o en cartas de Juan y de Pedro, que son apóstoles y que nuestro fundamento, Efesios 4:20, está sobre los profetas y sobre los apóstoles. Es lo que enseña Pablo también a la iglesia. Entonces, en el versículo 29 se ve históricamente en el Atlas de Baker sobre una religión que estaba al norte, unos kilómetros hacia el mar, de los corintios. ¿Practicaban los corintios esto? Sí, pero eran los que no eran cristianos. ¿Practicaban los corintios qué? Iban al mar, se lavaban y hacían especie de bautismo. Los judíos también lo practicaban, el bautismo. O sea, los judíos tenían muy en cuenta, por eso es que se habla del bautismo de una manera fácil, porque cada quien se bautizaba a nombre de su maestro. ¿Qué era lo que hacía esta religión? Era en la ciudad, tiene un nombre un poco complicado, Ulises, creo que era la ciudad. Bueno, tiene un nombre en griego completamente. Entonces el Atlas habla sobre este tipo de rito pagano que se hacía en el mar. Homero, esto lo escribió Homero 7 siglos antes de Cristo. Déjenme ver qué fue lo que escribió. Bueno, voy a especificar solamente. Homero escribió sobre esta religión en un himno que habla a Homereque, el nombre de la religión. También Platón se menciona como filósofo griego. Él practicaba este tipo de rito, porque en sí el bautismo sigue siendo, algunos lo podrían llamar servicio, culto, sigue siendo un rito porque es externo, no es interno. Entonces, como al menos de que sea el bautismo espiritual, ese sí es interno, y ese sí es el sello del Espíritu Santo por sí. ¿Qué pasa con esto? Se bautizaban, él dice en el versículo en griego, ahora lo que es gramática, utiliza la palabra ellos. Allí muchos van al griego y ven que no aparece la palabra ellos, pero sí aparece referente a los que habían muerto. ¿Qué hacían ellos? Se bautizaban a nombre de aquel que había muerto. 2 personas lo hacían, sí, como voy con calma, estoy hablando demasiado rápido. Siempre hablo tan rápido que a veces la persona me dice, no te entiendo. Bueno, mire, ya dicho esto, los paganos sí creían en la resurrección. No estamos hablando de que los paganos creían en la resurrección de Cristo como tal. El punto es que los paganos creían en la resurrección porque ellos sabían que luego de la muerte había algo más allá. Entonces, ¿qué clarifica Pablo? Verso 30.
Pablo dice, por esto peligramos. ¿Por qué? Por predicar de Jesucristo. Pero yo sé que voy a resucitar. Y él les dice, verso 31, muero todos los días. Verso 32, tuve una batalla en Éfeso, que casi muere apedreado, lo sacaron de la ciudad. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice Isaías, y Pablo también lo cita, referente a que si no hay resurrección, entonces ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Total, no hay infierno, no hay resurrección, no existe nada de esto, no existe estado intermedio, no existe nada. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Me voy mejor. Simplemente es eso. Verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Referente al lado de que la peor iglesia, la peor carta que escribe Pablo referente a su problemática son los corintios. Los corintios tenían una problemática horrible, tanto así que iban al servicio, iba a decir los días domingos, pero bueno, iban al servicio como un día como hoy y después se iban a las prostitutas allá, a las sacerdotisas, porque no tenían doctrina. Entonces Pablo les tiene que escribir referente a la doctrina, o sea, ellos estaban mal completamente su doctrina. Entonces, hasta los paganos hacían el bautismo referente a lo que es bautizarse en el nombre de un muerto. Veamos bien, ellos, dice el versículo, ellos, ¿por qué no se encuentran textos referentes al tema? Solamente este, porque el contexto está enseñando respectivamente sobre la resurrección. Pablo concluye diciendo, vean bien, si aquellos que no creen en Jesucristo se bautizan por los muertos, mucho más aquellos que tenemos conocimiento de Jesucristo, tenemos que creer en la resurrección, dando a entender no referente al bautismo, sino referente a que la resurrección existía. ¿Cuál era el tema de Tesalónica y de Corintios? Era la resurrección de los muertos. En Tesalonicenses 4, también Pablo tiene que explicarle a ellos porque ellos vivían la vida light, ellos simplemente dejaron de trabajar porque Cristo viene y yo no voy a hacer nada. Lo hacían los tesalónicas. Y los de Corintios eran que hacían lo que sea y vivían una vida, también vive la vida loca Ricky Martin. Entonces, en el por qué se encuentra esto sobre la resurrección de Cristo. Es el tema de 1 Corintios, capítulo 15. Él habla en el versículo 10 referente a la gracia de Dios. La dice 3 veces. Todo lo que he hecho es por gracia. Soy un abortivo, es por gracia. Todo lo que hago es por gracia. Los cristianos sabemos de que somos justificados por fe, por medio de su gracia. Gracias, hermano. Efesios 2:8. Entonces, cuando yo digo de la gracia y cuando yo estoy hablando del tema, es que el referente era de que nosotros tuviéramos el ejemplo de aquellos que sí creían en la resurrección, tanto así que se bautizaban por los muertos. Ese es el referente histórico, el referente literal de lo que viene hablando Pablo en la carta y en lo que viene en el capítulo que más nos importa, que es el capítulo 15. Y bueno, lo dejo hasta aquí, mi hermano. Muy bien. Usaste 9 minutos y medio. Bueno, vamos ahora a lo que sería ya el tiempo de refutación del señor Santiago Lázaro. Vamos con su segunda participación de 10 minutos. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Muy bien, pues vamos a explicar ahora la parte doctrinal del bautismo por los muertos. Luego dejaré para el final explicar esto que ha contado mi amigo Luis, que es bastante incierto. Se llaman los misterios eleusinos. No tiene absolutamente nada que ver con el bautismo por los muertos, pero eso lo dejo para la última partida. Ahora voy a la parte doctrinal. Lamentablemente, él ha dicho que solo hay este versículo, pero hay más versículos que hablan del bautismo precisamente por los muertos. Entonces, vamos a analizarlos y vamos a analizar también el contexto de 1 Corintios 15:29. Primero vamos a empezar con el Hebreos 6:1-2. Fijaros lo que nos dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural, doctrina de bautismos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí Pablo nos explica en la carta a los Hebreos que precisamente habla de bautismos en plural, está dando los primeros principios del Evangelio, la fe, el arrepentimiento, los bautismos, la resurrección, como muy bien ha explicado Luis,
lo cual estoy completamente de acuerdo, la gracia también estoy completamente de acuerdo, pero aquí está hablando de bautismos, no habla del bautismo. Se habla de bautismos en plurales porque había más de uno. El bautismo personal que el cristiano recibía al aceptar a Cristo y los bautismos por los muertos que leemos en 1 Corintios 15, 29. Y vamos a ver lo que dice la Escritura con puro razonamiento, sin hermenéutica. La hermenéutica al final es un razonamiento humano, entonces yo puedo hacer mi propia hermenéutica o puedo aceptar lo que sea. Vamos a ver lo que dice aquí y por qué lo dice. Como bien ha dicho, este capítulo básicamente se refiere a la resurrección, porque había muchos que no creían en la resurrección aun siendo cristianos. No está hablando a paganos, está hablando a los cristianos de Corinto, que serían, no sé exactamente si lo que él ha dicho o no, pero lo que está claro es que aun siendo cristianos y aceptando a Cristo, no creían que los muertos iban a resucitar. Y en el versículo 12 dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, no está hablando de los paganos, algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Se está dirigiendo a los santos, a los miembros de la iglesia de Corintio, que algunos de ellos negaban la resurrección y por eso viene todo este discurso. Y por eso les pone varios ejemplos. El 14, si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe. El 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. En el 32, si como hombre batalla en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. En ese contexto está el versículo 29 que vuelve a meter ¿qué está haciendo? Ahí está poniendo ejemplos de que ¿por qué hacéis esto si no creéis en esto? ¿Por qué hacéis lo otro si seguís sin creer en esto? Y defendiendo y apoyando la resurrección de los muertos es el contexto del versículo 29 que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y recuerda que estamos hablando no de paganos, de corintios que hacían un misterio eleusino que no tiene nada que ver con el bautismo, sino era una simple ablación y purificación. Y eso lo podéis ver en cualquier diccionario histórico. Sino dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Sin ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y está hablando a vosotros, vuestros hermanos, versículo 12. ¿Cómo algunos entre vosotros dicen que no hay resurrección? O sea, que está muy claro que se estaban bautizando por los muertos y que era incongruente. Pablo decía, es que, ¿cómo podéis ser tan cerrados, podría decirse, de que se os estáis bautizando por los muertos? Porque va a haber una resurrección, porque están vivos y resucitarán. ¿Por qué los bautizáis por ellos y luego decís que no existe la resurrección? Por lo tanto, es claro y evidente de que este versículo, en su contexto, en todos estos versículos que he citado y todo el capítulo, y dirigiéndose no a paganos, sino a los hermanos de la iglesia, que aun siendo miembros de la iglesia negaban la resurrección de Cristo, les dice, ¿por qué pues os bautizáis por los muertos? Si luego decís que los muertos no resucitan. ¿Qué sentido tiene hacer esa ordenanza si negáis la más importante que es la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros? Por lo tanto, queda muy claro que el bautismo por los muertos se practicaba en el Antiguo Testamento por miembros de la iglesia como una ordenanza a favor de los muertos. Acabamos de leerlo en la Enciclopedia Católica. La Biblia Católica lo reconoce como un hecho histórico real. No tiene que ver nada con los misterios eleusinos que practicaban, no en Corinto exactamente, además. Es otra cosa muy diferente. Pero vamos a ver más. Me has dicho que solo había una cita, ¿no? Hemos visto en Hebreos que hablan plural. Y vamos a ver a Pedro. Pedro también habla de ese bautismo. En 1 Pedro 3, 18... hasta el 21, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro acerca de esto. 3, 18 al 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es decir, él murió en la carne, pero su espíritu siguió vivo, dice el 19. En el cual, en ese mismo espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que veíamos en la parábola del rico y Lázaro. Esos espíritus encarcelados, y pone un ejemplo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Es decir, que esos injustos incluso, no solo los que no conocieron el Evangelio, sino los injustos, el Señor va a predicarles de nuevo el Evangelio. Y fíjate el 21, que es el más importante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué tiene que ver aquí el bautismo si no se está refiriendo al bautismo por los muertos, que en hebreo hablaba en plural de bautismos? ¿A qué bautismo se refiere? Si está hablando de que Cristo predica a los muertos, a los espíritus encarcelados, y que les va a llevar el Evangelio. ¿Cuáles son los principios del Evangelio? Escuchar la palabra de Dios, creer en ella, arrepentirse y recibir el bautismo, lo que leíamos en Hebreos 6.
los principios del Evangelio. Y aquí precisamente se dice, Cristo fue el que inauguró, dijéramos, el que comenzó la obra de la predicación a los espíritus en el mundo de los espíritus, para que aprendieran su Evangelio y pudieran arrepentirse. Y ese bautismo que dice el 21 es el que nos salva, porque nosotros tenemos una responsabilidad hacia ellos, Luego, en el mismo epístola de Pedro, el capítulo 4, versículo 6, dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por lo tanto, vemos que dentro del plan del Evangelio y los principios del Evangelio, el Evangelio se les predica para que puedan arrepentirse, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y no va a condenar a nadie por ignorancia o porque conociera a Cristo de una manera errónea, o porque tuviera un mal ejemplo en su vida, o porque tuviera cualquier circunstancia, que sabemos que en la vida pasan muchas cosas muy, muy difíciles de valorar. Por lo tanto, vemos ese principio y esa relación entre la predicación y el bautismo. Y en el mundo de los espíritus, de nuevo, insiste en el bautismo. Y Juan 5, también Cristo mismo, palabras de Cristo, que nos dice, y vamos a ver qué principio o qué razón tendría el que el Evangelio sea predicado a los muertos. Desde el 21 al 29, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, volvemos a la resurrección, que es lo más importante, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que los que honren al Hijo honren al Padre. En el 25, de cierto te digo, viene la hora, y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí está diciendo que Cristo, que es lo que dice Pedro, en el Espíritu, después de morir y antes de resucitar, fue en su Espíritu a predicarle el Evangelio a los muertos. ¿Para qué? Para que escuchen. Y después de escuchar, ¿qué viene? La fe. Después viene el arrepentimiento y el bautismo. Por lo tanto, hay una correlación entre esto y lo que hemos leído antes, de 3 sitios que se menciona específicamente el bautismo por los muertos. Y sigo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo debe tener vida en sí misma. El 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, vemos que quedan muy claros los principios del Evangelio, esa correlación de escuchar, creer, arrepentirse y luego ¿qué? Ser bautizados, porque es una ordenanza esencial, como veíamos en Juan 3, 3 al 5, que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, o el mandato de Cristo, predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, todos, hasta los que han muerto sin el conocimiento de Cristo o con un conocimiento erróneo, incluso con una mala actitud, incluso como los de la época de Noé que no quisieron escuchar, a todos se les predica el Evangelio y si aceptan el Evangelio tienen que ser bautizados. Por eso se instituyó la ordenanza del bautismo por los muertos, para que todas las personas que puedan aceptar a Cristo en esta vida o después puedan recibir las mismas ordenanzas y tengan las mismas oportunidades de salvación, porque Dios es un Dios justo, amoroso, misericordioso, de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Porque si Cristo le dijo a Pedro, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7, y le dijo no, sino hasta 70 veces 7, ¿qué no nos va a perdonar a nosotros, que somos sus hijos amados, si nos arrepentimos, aunque sea en el mundo de los espíritus? Y por eso, históricamente, como dicen los católicos, está aprobado, y bíblicamente creo, ahora en este momento, haber demostrado de que realmente está en las Escrituras y era una ordenanza que se practicaba en el primer siglo. Muchas gracias. Tiempo. Muy bien, 10 minutos exactamente. Bueno, les recuerdo que refutar es tomar el argumento del oponente y demostrar que el argumento que el oponente expuso es falso. Eso es lo que significa la palabra refutar según la Real Academia Española. Bueno, vamos ahora con lo que serían la segunda participación de 10 minutos del amigo Luis Alfinger. ¿Estás listo? Sí. Muy bien, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, cuando uno va al debate estudia la falacia. En los últimos minutos construyó un muñeco de paja. Eso es la falacia muñeco de paja. De acuerdo a los versículos, me hizo recordar los sabáticos. O sea, donde yo veo la palabra mandamiento o ley, coloco el sábado. O sea, donde yo veo la palabra bautismo, coloco bautismo de muertos. Ese es un muñeco de paja. Y lo primordial es que automáticamente añado que se bautizaban. Esa falacia está en inglés, pero bueno, se llama tren rojo.
O sea, coloco de una vez y digo, se bautizaban. Se bautizaban era bajo el tema de que ellos imitaban a los paganos. Eso es lo que quiere decir. Cuando la Iglesia Católica, bajo su ministerio, en la Biblia que leíste, bueno, el magisterio dice texto oscuro, pues sí, porque es el único que existe. Por eso se le llama texto oscuro. Cuando se le llama texto oscuro un texto es porque es el único de su origen. O sea, habría que buscar los por qué históricamente y geográficamente. Los corintios la practicaban, pero no dice que eran los cristianos. Pablo corrige en su tema y les dice en pregunta, ¿se van a seguir bautizando por los muertos? Si existe la resurrección. En el tema, Pablo no está diciendo tienen que hacerlo porque no es una ordenanza. Porque si fuera ordenanza, se fuera repetido en las cartas de Juan y en las cartas de Pedro y se fuera repetido en las siguientes cartas. Él tiene que colocar a los corintios, y ya yo especifiqué que era la peor carta. O sea, desde el capítulo 1 viene hablando sobre la salvación, todo lo que ellos hacían mal, igual que en Romanos también. Es referente por qué la salvación. Porque, bueno, termino la idea del texto importante. Allí ellos está en tercera persona. Ellos, no dice nosotros, ni dice ustedes, está en tercera persona. Es la tercera persona en plural. ¿Quiénes son ellos? Los que se bautizan por los muertos. No está hablando de nosotros. O sea, él no les está diciendo nosotros, ni dice yo en primera persona, ni dice segunda persona. Él dice ellos harán, dice Reina Valera, harán, dice la textual. Entonces, como ellos lo hacen, está hablando en tercera persona. Por cuando está hablando de tercera persona, él lo está colocando como ejemplo. Como ellos sí se bautizan por los muertos, quiere decir que ellos sí creían en el bautismo de los muertos, pero nunca da una ordenanza de que tienen que hacerlo porque ustedes lo vienen haciendo. Yo dije al principio, ellos iban un día domingo, ellos de repente hasta oraban, decían aleluya, gloria a Dios, y después en la tarde se iban a la fiesta, y le decimos rumba, y se acostaban con las prostitutas de allá de Corintios, porque eran 1500 prostitutas sacerdotisas. Y eso lo hacían los corintios por cuanto Pablo los reprende, en cada capítulo los reprende. Esa es una carta exhortativa, igual que Gálatas. Entonces no es una cuestión que él diga, háganlo, repítanlo, no. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque Marción lo hacía, sus seguidores hacían. ¿Sabe quién es Marción, no? Los gnósticos lo hacían dentro de la iglesia cristiana, porque los gnósticos se ligaron con los cristianos cuando en Apocalipsis se nombra, en una de las iglesias de Apocalipsis, Pablo nombra el bautismo en el capítulo 6 de Romanos como sepultado, porque es un plural, porque no nada más en la esfera del bautismo existen 2 bautismos. En la esfera del bautismo se calcula que existen 8, 6 bautismos, y lo más importante es el bautismo del Espíritu. Eso es lo que buscaban todos los cristianos. Se bautizaban en el agua en referente a Jesucristo. Y los unicitarios se molestan conmigo porque la fórmula no salva. Sí, se bautizaban, como dice la Diéresis, bajo la fórmula trinitaria, pero el punto era Jesucristo y creer en la resurrección de Cristo. Todos los que creían en la resurrección de Cristo, bautícense. ¿Qué dice Romanos 10? Que si creyeres con tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, serás salvo. Nunca nombra los ritos, porque los ritos son secundarios. Y era para aquellos que ya habían creído. ¿Por qué Pedro nombra mártires? Contexto histórico. Hay una palabra técnica que se utiliza siempre en los debates, es exegesis y eisegesis. Exegesis es extraer del versículo, extraer, o sea, yo estoy extrayendo cuando yo repito ellos, pero el versículo lo dice en griego y lo dice también en español. ¿Quiénes son ellos? La tercera persona de los que se bautizaban, más no nosotros. Entonces, cuando es extraer, cuando es eisegesis, es colocar lo que yo quiero en el versículo. Por ejemplo, el versículo en el capítulo no se habla más nunca del tema. No se puede decir, bueno, como estos se bautizaban así, entonces en este versículo también. Estoy añadiendo algo que el versículo no nos está diciendo. Pedro habla de los mártires. Se les predicaba a los mártires porque iban a morir y estaban condenados a muerte. Eso es lo que dice Pedro. Las 2 cartas de Pedro son en unas etapas, por eso es que habla tanto de las dolencias de la tribulación. Cuando uno estudia los porqués de las cartas, uno se da cuenta. Entonces,
¿qué otra cosa se me puede estar escapando? Se sumergían, y es la palabra en griego. No soy pedido bautista, no creo en los bautismos de niños. Entonces, forzar al versículo que diga algo, yo simplemente estoy viendo el versículo que aparece la palabra como está allí, pero yo no puedo decir que donde aparezca la palabra bautismo estaba hablando del mismo tema. Tengo que leer el contexto, tengo que evaluar los porqués, tengo que decir el tema histórico del porqué de la problemática de la carta. Me pareció curioso, y este es otro tema, pero sí, de verdad, es bastante curioso. Sí, nosotros creemos en el estado intermedio, no yo, nosotros creemos en el estado intermedio. Entonces sí es bueno el estado intermedio, pero hay algo. Me parece curioso que si se manda a predicar el evangelio y todo el que creyere será salvo, ¿por qué el que no cree tiene que ser salvo si nunca creyó? O sea, lógica argumentativa, lógica racional. Fulano no creyó, se murió fulano. ¿Por qué va a creer después que no creyó? Si se le predicó el evangelio. Entonces yo no puedo decir, así sea mi tía, así sea, bueno, mi mamá, así sea quien sea, se murió y no creyó en Cristo. Así de sencillo. Entonces, bajo lógica argumentativa de razonamiento, la predicación es la que nos está enseñando que tienes que arrepentirte al Salvador, al Mesías, al Jesús, al como lo quieran decir, a Jesús. Entonces, si no te arrepientes en el nombre de Cristo, a Jesucristo, ¿cómo yo me voy a bautizar si alguien no creyó? O sea, ¿cómo me voy a bautizar por esa persona? Yo lo estoy sacando bajo argumento lógico. O sea, un argumento lógico. Si no creíste en Cristo estando vivo porque quisiste estar bebiendo, quisiste estar mujeriando, ¿por qué yo me tengo que bautizar por ti? Si cada quien tiene que dar cuenta en el día del juicio. Yo no puedo dar cuenta por otra persona de mis obras. Eso lo enseña Apocalipsis. Entonces yo no puedo llegar y decir, bueno, yo me voy a bautizar por fulano porque él nunca creyó. ¿Nunca creyó? Esto es argumento más que todo de lógica. La expectativa de que se tiene que tener en cuenta que estos versículos, automáticamente ahí nunca dice que Cristo predicó a los muertos. No lo dice. Porque siempre me preguntan por los versículos y entonces, no, pero es que ahí lo dice. Leamos los versículos. No lo dice. Ahí está hablando de los 8 de Noé. Ahí hay que buscar en qué forma se les predicó. Y la misma carta lo resuelve, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Porque dice que Noé era pregonero de justicia. Por medio del Espíritu Santo, dice en el capítulo 1. Eso sí lo dice. Que los ángeles quisieron ver, dice Pedro, lo que nosotros tenemos, que es el evangelio. En el capítulo 1 lo dice. Entonces, específicamente allí, esos son versículos de verdad oscuros, pero se busca la claridad. Allí no dice que Cristo predicó a muertos. No lo dice. En ese sentido no lo dice. Ahora bien, los mártires ya está listo. El mundo espiritual es el estado intermedio, que está esperando la resurrección. Sí, mi hermano. Entonces, bueno, yo iba a concluir con lo que menciono de que ellos, o sea, en el versículo clave, que es el versículo clave, ahí hay una tercera persona que son ellos. Cuando Pablo no dice nosotros, no está añadiéndose como iglesia de Cristo, siendo de los corintios. Ellos, o sea, cuando yo señalo a aquellas personas, ellos están haciendo aquello. Es un ejemplo de que sí creían en la resurrección. Ellos se bautizan por los muertos, pero nunca está diciendo hagamos como ellos, o nunca está especificando, es una ordenanza. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Muy bien. 9 minutos con 45 segundos. Muy bien, vamos con la tercera y última participación de Santiago, de sus 10 minutos, últimos 10 minutos ya de argumentación o refutación. Aprovéchalos porque se va y no vuelve. Bueno, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Tempus fugit, es verdad, el tiempo se va y no vuelve. Mi querido amigo Luis, me parece que no estoy de acuerdo contigo desde el amor y ¿cómo se dice? Y la concordia. Precisamente ellos, ¿de quién habla ellos? Versículo 12, si es que solo tienes que ver el contexto. Si estoy de acuerdo contigo de ellos, pero ¿de quién habla? No habla de los paganos.
Ellos, porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? De ellos está hablando, de los cristianos que aun aceptando a Cristo no tenían clara esa doctrina y negaban la resurrección de los muertos. Ellos eran los que se bautizaban por los muertos, mientras que negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Es que está clarísimo, ahí no hay ninguna duda, vamos, yo no lo veo en ninguna duda, ahí no hay ninguna falacia, no hay nada. Dices que solo hay ese versículo, te acabo de leer 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Cristo fue y predicó el evangelio. ¿De dónde dices que no le predicó? Y en Juan 5 te lo he leído. Los muertos oirán mi voz, todos oirán mi voz. Si oyen la voz, ¿para qué es? ¿Para qué van a oír la voz de Cristo? ¿Para saber cuál es el tono de su voz o para escuchar el evangelio de salvación? Y si escuchan el evangelio de salvación, puedan cambiar sus corazones, puedan arrepentirse y puedan aceptar el evangelio, aún en el mundo de los espíritus o estado intermedio que tú lo llamas. Precisamente porque Dios es un Dios de misericordia. Y no solamente para los que no conocieron el evangelio, que son la inmensa mayoría. Hoy en día, solo 1 de cada 3 habitantes de esta tierra, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 es cristiano. El resto no es ni cristiano. En la historia lo mismo. Es decir, que se han vivido 40, 80.000 personas en este mundo, no sabemos exactamente cuánto, pongamos que sean 80.000, pues por lo menos 60.000 millones no han escuchado ni de Cristo. Y de los otros 20.000 que han escuchado de Cristo, muchos han escuchado un evangelio muy modificado. Y eso lo sabemos porque estamos de acuerdo que han habido apostasías, que han habido cambios. No tiene nada que ver la Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento con las cientos o miles de iglesias que hay en este mundo actualmente. Y ahí discreparíamos de cuál es la que se acerca. Pero lo que está claro es que hay muchísimas interpretaciones. Entonces, el que escuche un evangelio, que tampoco es el evangelio puro de Cristo, pues a lo mejor no ha sido movido a misericordia ni ha sido movido a cambiar su vida. Y murió borracho, murió lo que fuera, pero porque tampoco conocía a un Cristo real y vivo. Entonces, Cristo lo que no puede ser injusto y tiene que enseñarle a todo. Por eso va y predica el evangelio. Por eso va y realiza nuestras ordenanzas. ¿Tú dices que es un ritual? Sí, es un rito, pero es un rito salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, si crees pero no te bautizas, no te vas a salvar. Entonces, será un rito, será todo lo que tú quieras, pero es necesario e imprescindible, porque tenéis que nacer de nuevo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, y el Espíritu viene por imposición de manos, no viene por el agua, viene por imposición de manos, y eso a casi todos los cristianos se les olvida, desgraciadamente, y está en Hechos 8, que mandaron a los apóstoles a imponer las manos para darle el Espíritu Santo a aquellos que habían sido bautizados solamente en agua, y envían a los apóstoles específicamente para que les impongan las manos y reciban el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que está muy claro, no es una doctrina sola y suelta, como dice la Biblia católica, una doctrina oscura que no entienden, pues claro, porque se ha perdido. Pero dice, pero lo que significaba es esto, lo dicen. La interpretación más clara es esto, que había un bautismo a favor de los difuntos purificador, para redimirlos y darles una resurrección gloriosa. Es que yo creo que está clarísimo. Los misterios eleusinos que tú mencionabas no tienen nada que ver con el bautismo. Eran unas ablaciones, unos lavamientos que hacían, que no tenían nada que ver con los muertos. Mirarlo en historia, buscar misterios eleusinos. Misterios eleusinos. Y veréis que no tiene nada que ver ni con el bautismo ni con los muertos. Eran unas ordenanzas a dioses griegos de purificación y lavamiento personal. Ni era bautizarse, ni era a favor de los muertos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Eso sería como una falacia de hombre de paja, que no, como se llama, ¿no? Desviar la atención, una cortina de humo para intentar justificar esta escritura, que está muy clara, que en el versículo 2 está hablando de aquellos que, aun siendo cristianos, no creían en la resurrección, pero que se estaban bautizando por los muertos. Ellos, a esto les estaba hablando. No les estaba hablando a los paganos, ni los paganos se bautizaban, ni lo hacían, ni mucho menos por los muertos. ¿Que creyeran o no en la resurrección? Pues sí, probablemente creían, porque en muchas religiones se cree en la trascendencia de la vida, por supuesto. Pero nosotros creemos en Cristo porque Él resucitó y es la primicia de los que durmieron. Por lo tanto, creo que está muy claro. Yo no fuerzo ningún versículo, yo no le doy ninguna vuelta. El versículo 21 de Primera de Pedro 3, hemos dicho claramente, el bautismo que corresponde a esto, ¿a qué? A la predicación del Evangelio de los muertos, si está el versículo anterior. ¿A qué se va a referir ese bautismo?
¿A qué se va a referir ese bautismo que ahora nos salva? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros antepasados. Como dice en Malaquías 3, que no me va a dar tiempo a leerlo, el poder sellador que tenía Elías, que será enviado en los últimos días, antes de que llegue el día grande y terrible de Jehová, para que pueda volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos una responsabilidad frente a nuestros antepasados y que ese bautismo nos salva porque tenemos la responsabilidad de buscar los registros de nuestros antepasados y hacer las ordenanzas por ellos. Y ellos ya decidirán si aceptan o no. Nosotros no les vamos a predicar. Están predicando los espíritus de los justos allí, a los espíritus de los injustos, para que puedan recibir las ordenanzas. Y eso lo recibimos por revelación en estos últimos días. Y sabemos la obra que se está haciendo allí. Y en el milenio, que será literal de 1000 años, aunque Luis no lo creas, precisamente se terminará esta obra, porque es una obra tan inmensa que no la podemos acabar en esta tierra. Pero en el milenio, durante esos 1000 años, se realizarán todas esas ordenanzas para que todos y cada uno, antes de ser juzgados, grandes y pequeños, sean juzgados ante Dios, puedan recibir las ordenanzas y tengan la oportunidad de escuchar bien, claro y conciso el Evangelio de Cristo y puedan aceptarlo o rechazarlo. Por lo tanto, creo que queda muy claro que el bautismo por los muertos es una ordenanza bíblica que aparece en muchos sitios y está relacionada con la predicación del Evangelio de los muertos. Si no, ¿qué sentido tiene predicar el Evangelio de los muertos? Y si predicamos el Evangelio, como dice en Hebreos 6, primero es el predicar, luego el escuchar, tener fe, arrepentirnos, bautizarnos, donde el Espíritu Santo y salvación eterna por medio de la gracia de Cristo. Es que es todo un proceso. Lo que no podemos es segmentar y decir, sí, Cristo les predicó el Evangelio, pero ¿qué les dijo? No lo sé, ¿les contó cómo había sido el sufrimiento en la cruz? ¿O les contó cómo son las puertas del cielo? No, les tuvo que contar, yo soy vuestro Salvador, yo he muerto por vosotros, yo dije que el bautismo es necesario y vosotros tenéis que bautizar, pero como no tenéis un cuerpo, porque vuestro periodo mortal ya pasó, ahora tenéis que recibir vicariamente el bautismo que alguien en la tierra que esté vivo, con su cuerpo físico, se bautice a favor de vosotros. Y de ahí viene la ordenanza del bautismo por los muertos. El bautismo por los muertos es una ordenanza vicaria. Eso es como un matrimonio por poderes, que uno se casa en un país en nombre de otra persona y el matrimonio es válido, aunque la persona no esté presente en ese momento. Eso es una ordenanza vicaria, que es a favor de otra cosa. Por lo tanto, creo que queda muy claro que ni forzamos las escrituras, ni se hablaba de paganos, ni está. Y bueno, me dices que 1 Corintios es la peor carta, pero a lo mejor es el peor motivo que tenía para escribir Pablo, pero creo que es una de las mejores cartas, y no la mejor que escribió Pablo. Porque aprovechando precisamente todas las carencias de los corintios, hace una magnífica exposición del Evangelio de Cristo. Y el capítulo 15, para mí, es uno de los mejorcitos de todo el Nuevo Testamento, porque nos enseña perfectamente cuál es el Evangelio de Cristo, cuál es el poder de su gracia, de su resurrección y el poder de la misericordia de Dios. Por lo tanto, creo que hasta aquí no podría decir nada más que es una ordenanza esencial el bautismo, que el bautismo todos lo tenemos que recibir, y los que no lo han recibido deben recibirlo correctamente, si no en esta vida, después haciéndolo vicariamente. Por eso se estableció el bautismo por los muertos. Y en estos últimos días el profeta José Mí recibió esta revelación. Él no interpretó la Biblia, ni leyó la Biblia y dijo, pues aquí pone esto, voy a hacerte una doctrina de un versículo. No, el Señor le dijo que esta era una doctrina que se vivía en la antigüedad y que debía hacerse así. Y en una carta que escribió, que no me daba tiempo, que me gustaría haberlo leído, el profeta decía, citaba Malaquías, citaba Primera de Pedro, citaba estas escrituras y decía que esta es una ordenanza que nos une padres con hijos, que une a las familias por toda la eternidad, porque al final lo más importante es que todos somos hijos de Dios, que todos hemos venido a la tierra, todos tenemos padres, todos tenemos hijos normalmente, y entonces ese encadenamiento de generaciones es lo que nos lleva a la presencia del Señor, para formar la gran familia de Dios. Y tenemos que estar unidos para ser la familia de Dios. Y necesitamos todos, para poder morar en su presencia, ser purificados, lavados y recibir todas las ordenanzas de salvación. Ese es el Evangelio de misericordia, de amor, de compasión de Dios por todos sus hijos, creyentes, no creyentes, paganos o no paganos, justos e injustos. Todos van a recibir la oportunidad de escuchar el Evangelio y de recibir las ordenanzas. Gracias, que Dios los bendiga. Muy bien, 10 minutos exactamente. Ahora vamos con los últimos 10 minutos de Luis Alfinger. ¿Estás listo, Luis? Y muy bien, saludos a Gonzalo Calderón, a Francisco, a Agustín, a Carlos Patiños, a la Iglesia Católica, creo que ese es Boris. Saludos a todos los que están ahí conectados.
No sé, Luis, si está listo para tus últimos 10 minutos, aprovechalo que el tiempo Sí, mi se va y hermano, no dime vuelve. tiempo, exacto, ¿verdad? Ok, adelante, One more adelante. time. Bueno, concluyo, sí, me había saltado Juan 5, es verdad. Por eso es que a veces cada rato veo y observo qué es lo que me puede haber saltado. Juan 5 no está hablando específicamente de eso. Está hablando de dos resurrecciones. La primera espiritual en el capítulo 5, verso 21, 22, 23. Y después los muertos oirán su voz en los sepulcros. Esa es la resurrección corporal. Está hablando de dos tipos de resurrección. No es que estén divididas. No. Ahora bien, no es muñeco de paja, porque quienes practicaban este tipo de bautismo eran los gnósticos y, como ya yo dije, Marción. ¿Quién era Marción? Marción fue el primero en hacer un canon. Para aquellos que no saben, él hizo el canon a lo que él quería. Ese es del siglo II. Y él practicó esta tesis también, pero que era de los gnósticos que estaban añadiéndose a la iglesia. Por eso es que Juan los tiene que, como con Cerintio también, en contra de Cerintio, Juan los tiene que refutar, los tiene que reprender. Ahora, primera de Pedro, no se puede volver a añadir algo que el versículo no está diciendo. El versículo está hablando de las 8 personas en los tiempos de Noé. Hasta ahí llega el versículo. Yo no puedo decir, bueno, ¿por qué les predicó? ¿Para qué les predicó? Bueno, el versículo me da luz en la misma carta cuando dice que Noé era pregonero de justicia. O sea, que quien le predicó fue Noé, que venía la destrucción de la tierra durante 120 años. Entonces, no vamos a ser juzgados por obras que no se hicieron. Vamos a ser juzgados por obras de conciencia que hicimos bajo pecado específico. Si una persona no se bautizó, no se bautizó. Cuando dice juzgado por obras, es por las obras. O sea, un ejemplo, yo robé, yo voy a ser juzgado por eso, no por obras que no se hicieron. O sea, si alguien no se bautizó, él no puede ser juzgado por algo que nunca hizo. Vamos a ser juzgados bajo conciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces, en ese punto, la carta de Corintios es una carta de corrección, igual que en la segunda carta, son cartas de corrección de lo que estaban haciendo mal. Cuando se dice en los versículos, predicar el evangelio, versículo 12, está hablando de predicar el evangelio a los que no creen en la resurrección. Pero yo no puedo llegar y decir que es la resurrección de los muertos, porque estamos hablando de la resurrección de Cristo, porque el tema principal del capítulo 15 es la resurrección de Cristo. Un minuto de silencio. O sea, el tema principal del capítulo es la resurrección de Cristo. Entonces yo no puedo llegar al capítulo y decir, bueno, este versículo me está hablando de resurrección de muertos. No, porque eso es secundario. El tema principal es la resurrección de Cristo. Por eso es que se repite y se repite. La palabra creo que aparece como más de 30 veces resurrección. La otra vez lo conté, creo que 32. Entonces el razonamiento lógico, ya que no les agrada la palabra hermenéutica, el razonamiento interpretativo es que yo tengo que leer los versículos de acuerdo a los por qué. ¿Por qué Pablo dice en este versículo esto? Yo no estoy haciendo muñeco de paja porque se cree históricamente, como Homero lo dijo siglos antes de Cristo, que esta gente, o sea, cuando digo históricamente, yo no estoy haciendo muñeco de paja. Si yo digo, puede ser que yo piense, yo estoy levantando un muñeco de paja, pero yo estoy diciendo de acuerdo a lo que enseña la historia. O sea, yo estoy diciendo que los historiadores que han visto el versículo, por eso es que se le llama, vuelvo y repito, no es que no lo queramos entender, sino que está aislado, es un versículo aislado, o sea, no se repite ni en Juan, ni las cartas de Pedro lo repiten. Entonces, por eso el versículo dice así. Vamos a decir, se me escapa algo, es un ritual, o sea, es un ritual. Juan 3 no está diciendo específicamente porque Nicodemo se había bautizado, Nicodemo sabía que era el bautismo. Entonces, ¿cómo Nicodemo le va a decir, ay, Jesucristo, ya yo me bauticé? Juan está hablando en específico del nuevo nacimiento espiritual, en agua de la palabra de Dios. Colosenses lo explica. Romanos capítulo 1 y capítulo 2 hablan de aquellos que no se les predicó el evangelio. De aquellos que no se les predicó el evangelio. Los que tienen la ley serán juzgados por su ley, los judíos. Y los que no han conocido a Cristo por sus obras. Eso lo dice Juan en Romanos 1:2, por si acaso me equivoqué. Imposición de manos no se repite.
no se repite. Entonces, en ese periodo de tiempo se colocaba la mano, pero no es una repetición. O sea, nunca se repitió y nadie puede decir, es de esta manera porque se hizo en el capítulo 10 y no. Tiene que repetirse. Y más adelante no se repite en la iglesia. Lo otro que ya yo había dicho era que los que son del primer siglo, pero gnósticos, que estaban dentro de la iglesia cristiana, no eran cristianos de nacer de nuevo, o sea, no eran cristianos que conocían la doctrina, porque en los 2 primeros siglos es que se especifica la doctrina cristiana. ¿De dónde? De las cartas de Pablo, de las cartas de Juan y de las cartas de Pedro, de allí. Entonces, los 2 primeros siglos, cuando empieza a leerse en todas las cartas, aquí mandó Pablo, eran 4 cartas y 2 fueron inspiradas, las otras 2 se perdieron. Entonces, estas 2 cartas inspiradas se leyeron, miren, ustedes están haciendo esto malo. Entonces, es una carta que estaba escrita en ese periodo de tiempo cuando ellos, vuelvo y lo repito, hacían cosas que no eran el cristianismo, pero iban al culto. Hoy en día todavía existe socialmente. Gente que va al culto y de repente tú lo encuentras bebido, como se diría en cualquier país, rascado, no sé. Entonces, sucede igual allá. Pablo los corrige y les manda sus cartas. ¿Qué se me estaba por allí? Lo de Pedro. Es que lo de Pedro no dice específicamente eso. O sea, si el versículo dijera, fue y le predicó Jesucristo para que fueran ellos los que fueran bautizados. O sea, no lo dice. Yo no puedo leer el versículo y decir lo que yo quiera. Mira, nosotros no, yo en esto trato de ser objetivo, digo, siempre trato de ser objetivo. Si el versículo me dice allí algo, o sea, yo no puedo llegar y añadirle algo al versículo. Coloco el ejemplo de los sabáticos, la bendita que me está escuchando lo hace. Ven mandamiento, ahí está el sábado. Ven la palabra ley, ahí está el sábado. Y uno hace así, Dios mío. Entonces, si yo veo la palabra bautismo, yo no puedo decir, está hablando de esto. Está hablando del bautismo, pero no está hablando, qué sé yo, si está hablando del bautismo del agua o del bautismo del Espíritu. O sea, ellos fueron bautizados en el bautismo de Moisés, dice 1 Corintios también, en los primeros capítulos. Entonces no puedo añadirle el versículo de algo predicando a los espíritus que estaban muertos. O sea, el versículo no dice eso. Entonces, creo que esta vez no se me escapa nada, voy concluyendo. Hay que especificar bien este tema en el sentido histórico, que si se hizo solamente en un solo siglo, ¿por qué no se hizo los demás siglos? O sea, si la iglesia de Cristo, así como están las ordenanzas del bautismo del agua, ¿verdad? Que hoy en día todavía la hacemos, en todas las iglesias cristianas lo hacen, sea que sea cualquier iglesia se hace. ¿Por qué? Porque está Mateo, está el libro de los Hechos, donde se bautizaban en agua. Y creemos en el bautismo del Espíritu porque Pablo lo especifica regularmente, varias veces Lucas lo escribió, todos ellos lo escribieron. Pero este bautismo aparece en un solo versículo y de allí es que viene este por qué. Porque entonces no se mandó a hacer en el 2 siglo, 3 siglo, o los padres de la iglesia, si los católicos me están escuchando, católicos romanos, ¿no? Ellos dirán, bueno, ningún padre de la iglesia habló de eso, porque a ellos les encanta hablar de los padres de la iglesia. Entonces cualquiera te va a preguntar, y yo sé que de repente lo has escuchado, bueno, ¿y qué padre de la iglesia habló de eso? Ninguno, porque es un versículo que hay que evaluarlo. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Te queda 1 minuto y medio. Bueno, Dios los bendiga, cierro con esto. Muy buen tema, ¿verdad? Yo pensaba que era un tema un poquito más, digamos, más complicado. Bueno, no, perdón, no es que no sea complicado, sino que es hermenéutica completa el tema, es interpretativo. Y me encanta porque aprendí que él cree también en el estado intermedio. O sea, ellos creen en el estado intermedio y lo otro que sí, ellos creen que hay un milenio, eso quiere decir que son premilenialistas también. Entonces, digo también de los que son premilenialistas. Entonces, bueno, uno va aprendiendo poco a poco. Hablo de otros temas que yo anoté, pero bueno, eso hablamos en otro día. Ahora sí cierro. Dios los bendiga. Muy bien, gracias a ambos. Un excelente debate. Tuve que salir tantito, me entró una llamada, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Bueno, nos resta el minuto de despedida de cada uno. Ya no se puede tocar el del tema y el tema terminó, el debate terminó. Ahora vamos con lo que sería el minuto de despedida de Santiago. Adelante, Santiago. Bueno, pues siempre es un placer hablar con Luis. Somos buenos amigos.
en la discrepancia y en la concordancia, que es lo importante. Y podemos aprender unos de otros y podemos edificarnos. Gracias, Alex, por estarnos tu canal, que siempre estás dispuesto a hacerlo y es de agradecer que nos dejes utilizar. Yo que soy un negado para la tecnología y que soy incapaz de hacer estas cosas, pues si no fuera por ti, no podríamos hacerlo. Y agradecer a todos los que han visto esto en directo y a todos los que lo van a ver para que, bueno, evalúen ellos los argumentos de uno de otro y, lógicamente, que se queden con lo que crean que es lo más correcto, lo más bíblico, que ahí cada uno, pues, lógicamente tiene su interpretación y tiene su creencia y su fe. Nada más, que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bien, vamos con Luis Alfinger, con tu minuto de despedida, adelante. Bueno, Dios los bendiga otra vez. Gracias a el hermano Alex León por prestar su canal, porque de verdad, te lo voy a decir, ha sido de bendición este canal, porque he logrado hacer varios debates que tenía en mente. Creo que lo tenemos desde hace como 6 meses pensado y nunca finiquitábamos. Pero bueno, le doy las gracias también a Santiago, que, oye, hemos logrado, primero gracias al Señor de llegar al tema, especificar el tema, y como tiene que ser, como siempre lo voy a decir, de una manera educada. Aquí nadie le llama hereje al otro, aquí nadie le dice sectario. Entonces, que todo sea para bendición de los oyentes, todo sea para los oyentes, amén. Muy bien, ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal si les gusta este contenido, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo debate. Adiós. Hasta luego, tío, gracias.